Ya en unos breves minutos vamos a dar inicio a la presentación de esta noche. Bienvenidos aquí a la sede de la Biblioteca Pública Municipal de San Agustín. Esta noche, como ya es habitual, nos acompaña el doctor José Vicente Rodríguez de la Universidad Nacional, que no necesita presentación. Agradezco también la presencia del grupo de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, todos nuestros amigos acá. Y vamos con nuestro tema de hoy, que lleva por título, Cosmovisión y chamanismo prehispánico, desde una perspectiva etnográfica, etnohistórica y arqueológica. De modo que bienvenidos todos. Bueno, buenas noches. Ante todo quiero agradecer al colega José Ceballos de la Biblioteca Municipal de San Agustín por brindarnos este espacio para compartir con ustedes y a ustedes por la presencia. Ese tema es bastante complejo, ¿no? Y trata de los sabedores y sabedores. ¿Qué significa chamán? Chamán viene de la lengua hebrea que significa sabedor. ¿Qué es chamán? Es un sabedor. Un sabedor puede ser una partera, una sanadora, un curandero, un gurú, etcétera, etcétera. Son personas que saben. Las personas que antes, pues todavía siguen el campo, que antes realizaban intervenciones en los partos, pues sabían, ¿no? Por eso se les llamaba parteras. Lo mismo los yerbateros, porque conocen las propiedades medicinales de las plantas, y otras personas. Todo ese conjunto se llama sabedora o sabedor. Eso es sencillo, en primer lugar. En segundo lugar, el sabedor o sabedora es una persona que intermedia entre nosotros y los espíritus. Y esto es universal. Todas las sociedades saben que existe cuerpo, alma, ánima, como lo quiera llamar. Y cuando nosotros nos morimos, lo que se supone es el cuerpo. Y ese espíritu, tu alma, ánima, como lo quiera llamar, sale. Todas las sociedades, y por eso aquí está la novena, el novenario, ¿no? Cuando muere una persona y lo acompañan para que el alma salga. Y esto lo conocían muy bien estas sociedades, más aún cuando estaban muy cercanas a lo natural. Y esa persona sabedora podía alcanzar el estatus de sabedor o sabedora, ya sea por poderes innatos, ¿no? Porque soñaba o sueña, tenía sueños premonitorios, o porque se preparaba. ¿Cómo se preparaba? Entonces los seleccionaban desde pequeños. Por ejemplo, en la Guajira, los guayús seleccionan a los piaches o piaches, mujeres también. Le preguntan a Dios todos los días: ¿has soñado? Miren que has soñado, si has soñado, entonces escuchen, y si tiene sueños premonitorios, lo escogen para que se encaucen en la carrera de sabedor o sabedora, ¿no? Tiene que saber, tiene que aprender. ¿Y qué aprende? Pues las sociedades indígenas aprenden los mitos, leyendas, el conocimiento de las plantas medicinales, ¿no? Las enfermedades, no solamente las enfermedades del cuerpo, sino también las del corazón, las del alma y las enfermedades del mundo. Y por eso hay distintas categorías de chamanes. Pues yo continúo con el término chamán porque eso lo entiende aquí o en Constantinopla, porque es un término mundial. Pero en español es sabedor o sabedor, simplemente. Entonces, esa persona era preparada, seleccionada desde pequeño, sometida a un ayuno muy riguroso, y le dan a conocer todos los secretos de la comunidad, los mitos, leyendas, las propiedades medicinales de las distintas plantas,
el comportamiento de las enfermedades, también tenían que conocer todo el contexto astronómico, o sea, eran también astrónomos, tenían que saber de astronomía para poder predecir la época de las lluvias y así mismo organizar las siembras, las cosechas. Y fuera de eso, tenía que enfrentarse, ¿no?, a los espíritus. El segundo aspecto importante a tener en cuenta en el tema del chamanismo es que una invariante, o sea, que no cambia en las sociedades indígenas, es que consideran el mundo dividido en tres partes. El mundo de arriba, el cosmos, donde también hay espíritus, ¿no? El mundo del medio, lo llamamos nosotros, las plantas, los animales, las rocas y el agua, y el mundo de abajo, el inframundo. Y todo tiene su esencia, ¿no? Todos nosotros tenemos cuerpo espíritu, las plantas también, los animales, ¿no? El agua tiene su esencia, los elementos del agua, las rocas, ¿no? Pues todo tiene su esencia y tiene su dueño. Y lo que hace el chamán es interceder entre la gente que necesita cazar una danta, la danta tiene un dueño, entonces lo que hace el chamán es interceder entre la sociedad y el dueño de la danta para que se deje cazar, porque la gente necesita comer y quiere comer danta, pero la danta tiene el dueño que pedirle permiso. Las rocas también tienen su dueño, entonces los que esculpieron todas esas estatuas le pidieron permiso al dueño de las rocas para poderla esculpir. Entonces, esto no fue tallar, picar, cargar y listo, ¿no? Se gastó tantas horas y tantas personas para tallar una escultura, ¿no? Eso es un concepto de la sociedad contemporánea. Cuando usted tiene una obra de construcción, usted le pregunta al cuánto se gasta y usted calcula. No, aquí todo se ritualizaba y esto también es importante. Todo se ritualizaba. ¿Y cómo se ritualizaba? ¿Por qué? Porque hay que acompañar a la gente a las etapas de la vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Entonces al nacer, el ritual de nacimiento, ¿no? Y importante en las sociedades, el nacimiento no era biológico, sino cultural. Entonces la familia podía establecer si ese niño no lo aceptaba, no. Y eso no era homicidio. Podía descartarlo, abortarlo, inclusive practicar el infanticidio, y eso no era interpretado como homicidio porque el nacimiento era cultural. Cuando los padres decían que lo podían criar, le ponían fulanito de tal el nombre y ahí lo introducían al ritual de inicio, ¿no? El bautizo. Igual que nosotros el bautizo, la primera comunión de los 15 años, etcétera, etcétera. Ellos también celebraban, todos lo celebraban. Entonces no era picar, cortar y llevar una roca, eso era acompañado de un ritual. ¿Y quién organizaba todo eso? Pues era el chamán. Organizaba los rituales desde el nacimiento hasta la muerte. El último ritual, el de la muerte. Entonces, era como decir el cura nuestro, el sacerdote, ¿no? Pero tenía más funciones que el sacerdote, porque por eso lo buscaban por las enfermedades, ¿no? Entonces tenía que mirar el cuerpo, podía ser una enfermedad del cuerpo, pero podría ser una enfermedad del alma o una enfermedad del medio ambiente, ¿no? Del mundo, como decía. Entonces, hay chamanes en proceso de formación que saben curar el cuerpo, hay chamanes que están más avanzados que curan el alma, pero hay chamanes que curan el mundo y son los mayores, ¿no? Los que tienen mayor conocimiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que una particularidad del chamanismo americano es que aquí se usaban plantas psicotrópicas, no son alucinógenas, son psicotrópicas. ¿Cuál es la función de las plantas psicotrópicas? Es que el alma pueda trascender el cuerpo, ¿no? Desdoblarse, salir y ver otros mundos para buscar espíritus aliados o para enfrentar espíritus malignos, porque no todos los espíritus son buenos, ¿no? Hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Entonces, la función del chamán es salir y ver el mundo sin necesidad de viajar en avión, tren, barco, etc. Sino con el cuerpo. Y hay gente que le pasa eso, que se puede doblar tanto accidental como también intencionalmente y salir y ver el mundo, ver otras realidades. Entonces ustedes se preguntan por qué son tan fantásticas las esculturas, porque había chamanes que salían, trascendían, veían cosas por ahí extraordinarias
y las plasmaban en esas esculturas. Entonces el chamán cumplía diferentes funciones. Ya había chamanes pequeños que curaban el cuerpo, más grandes que curaban el alma, y ya chamanes que curaban el mundo, es decir, ya los mayores, etc. Y cuando moría un chamán, lo enteraban de una manera particular. Habitualmente le tenían, eran muy temidos por sus poderes, ¿no? Y hay chamanes buenos y hay chamanes malos, que se hacen guerra, ¿no? En alguna cultura se hacen guerra los unos contra los otros, que tienen que protegerse. Y se protegen con animales, con cuarzos, con piedras de poder. Y existe la parafernalia del chamán, que concentra sus propiedades. Entonces están las plumas, ¿no? ¿Y quién es un chamán? Es una persona que tiene una aura poderosa. ¿Y cómo la representan? Con una corona de plumas. Entonces usted ve en algunas representaciones, ya les voy a mostrar, que tienen rayos y rayos, ¿no? Como los ángeles, que los presentan, y la Virgen María, que los presentan con una luz. Ese es el aura, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo una zanahora, creo que sí que es un elefante, no, es una zanahora que tiene un aura y tiene su trompetica, ¿no? Y tiene su falda especial y una aura grandísima que llega hasta más abajo como a la cintura. Era una zanahora muy poderosa y podían ser con poderes innatos o poderes aprendidos. Habitualmente las mujeres, cuando eran chamanas, era porque tenían poderes innatos y eran más temidas. Y habitualmente las enterraban boca abajo para que la energía no saliera al centro, afuera, y espantara, afectara a los vivos, sino que se quedara en el centro de la tierra. Habitualmente esos chamanes poderosos y temidos son enterrados boca abajo. Y fuera de eso, protegidos por niños, porque los niños tienen buena energía, entonces hay que retener también la buena energía del chamán. Entonces, fíjense, tantas cosas que hay, ¿no? Y esa particularidad del chamanismo americano, de usar plantas psicotrópicas, pues yagé, hay yopo, está la coca, está el tabaco, el andil, ¿no? Los hongos, está también venenos de culebras en pequeñas dosis, o venenos de ranas en pequeñas dosis, ¿no? Que no son letales, venenos de hormigas, ¿no? Muchas. De abejas también, sí. Entonces usaban venenos para concentrarse. Entonces, el chamán, que es una persona que sabe que es un intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. En otra parte hay espíritus, todos tenemos espíritus, los animales tienen espíritu, las plantas tienen espíritu, el agua tiene elementos y todo tiene su dueño. Y entonces la función del chamán es intermediar entre este mundo y los espíritus que pueden conseguir los aliados arriba, en este mundo o abajo. Entonces, por eso el chamán lo ilustra o lo dibuja como un ave con sus alas desplegadas que vuela, y un animal muy chamánico que vuela y no sabe, que es el murciélago, que no solamente vuela sin ser ave, que trasciende la oscuridad volando, además porque fertiliza el campo cuando come las frutas con sus semillas y las arroja, y eso se reproduce porque ese excremento es un abono que hace que esas plantas se reproduzcan bien. Tanto que en la Sierra de Santa Marta le dicen a las mujeres que no tienen hijos: no te ha picado el murciélago, no te ha picado el murciélago. Y la danza nupcial del murciélago lo personifica en unos volantes alados, así, unos colgantes alados, unas placas, ¿no? Que cuando se tocan hacen cierto sonido, y resulta que los murciélagos, cuando están en proceso de apareamiento, van a la liberación de un néctar que producen unas plantas, y entonces se amontonan, ¿no?, estos murciélagos, y se golpean las alas, y entonces los sabedores de la sierra se colocan esas placas aladas y danzan para personificar precisamente ese momento de aleteo de los murciélagos. Entonces, fíjense tan fascinante que es el mundo del chamanismo, y tan sencillo de entender, en el sentido de que es simplemente una persona que ha estudiado, que tiene poderes innatos. ¿Cómo se ha estudiado el tema del chamanismo? ¿Por qué sabemos eso? Entonces, hay diferentes fuentes de información. Entonces, por un lado está el estudio del comportamiento de las sociedades indígenas,
Entonces en la Sierra de la Santa Marta está el mama, ¿no? Es el sacerdote, es la primera autoridad. Entonces todo lo que sucede allá tiene que estar intermediado por ese sacerdote. Está el Jaibaná en el Chocó, ¿no? Está el Piache o la Piache en la Guajira, está el Cubú aquí en la parte amazónica, está el Taita, ¿no? Entonces todos tienen nombres diferentes, pero todos en el mundo se llaman chamanes y simplemente el español es sabedor o sabedor. La persona que estudia, que intermedia entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Y tomar viaje sin acompañamiento de una persona que sepa es peligroso, porque las plantas psicotrópicas abren portales, ¿no? Abren portales. Esas las usan para abrir portales y ver otras realidades. Y si usted está solo, puede de pronto trascender y puede regresar, se puede quedar por allá lejos. Entonces, por eso tiene un proceso de acompañamiento desde pequeños para que la gente aprenda en estado normal y sobre todo en estado de trance. Eso se llama estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia se consigue a través de las plantas psicotrópicas, ¿no? Ya mencionábamos, ¿no? El yopo, el anbil, etc. Pero también con música. Y los chamanes de Siberia no usan plantas, pero también entran en trance con unos instrumentos musicales, ¿no? Y entonces pueden ser unas flautas o pueden ser también esas como panderetas que son así grandes en Navidad, ¿no? Tambores. Entonces son toques cadenciosos y entran en trance para desdoblarse y ver otras realidades. Entonces es muy sencillo, solamente que eso no lo puede hacer cualquiera, sino una persona que tenga tanto poderes innatos como también que tenga la paciencia de aprender, porque tiene y está listo cuando ve su propia muerte, ¿no? Cuando se ve esqueletizado, descuartizado, ¿no? Y eso es, claro, asusta, ¿no? Pero es cuando él sale, ve esa cuestión y puede regresar al mismo tiempo. Entonces, en esas otras realidades pueden ver muchas cosas. Aquí vemos un chamán de Nepal, y entonces tiene toda la parafernalia, ¿no? Las campanitas, algunas piedras, los tambores, ¿no? Aquí vemos un piay, es una ilustración del siglo XIX, de Crevaux, en la selva, ¿no? En donde está el chamán, y tiene las plumas, está curando un enfermo, soplando un tabaco. Entonces tienen unas propiedades tan impresionantes que los curas decían que, esos son los brujos que engañan. Entonces sacan arañas, sacan abejorros, sacan moscas, ¿no? De los enfermos, ¿no? Y también hay exorcistas. Hay exorcistas, ¿no? Porque otro espíritu maligno se le puede meter a la persona y hay que expulsarlo, ¿no? Entonces ustedes por eso ven varias esculturas donde están vomitando como algo monstruoso. Esos son los exorcistas, que cumplen la función de expulsar esos malos espíritus para poder sanar a la persona, porque no todas las enfermedades son del cuerpo, sino que también hay del alma. Y para los indígenas, la gran mayoría de las enfermedades eran por temas de espíritus. Entonces siempre se cuidaban de los malos espíritus, se protegían con buenos espíritus, y para eso usaban toda esa parafernalia, ¿no? Aquí vemos absorbiendo sustancias, ¿no? Para salir, miren, absorbiendo, ¿no? Y aquí con los cantos como entonces tienen diferentes nombres, ¿no? Ayer, Piay, Piachi, Mama, Mayán, o Moano, como se llama, o que usted que se lo busca, Aymaná, Tequila, Careca, Yulasi, en Guayú, Cumú, Yay, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tiene una serie de bueno, entonces bueno, entonces esos cuando llegaron los españoles vieron dos cosas: un mundo indígena organizado con normas de comportamiento, quién se casa con quién es el jefe, cómo se escoge el jefe, ¿no? No era una sociedad degenerada, ni social, ni biológica,
ni desde el punto de vista ecológico, sino eran sociedades muy organizadas, y el responsable de esa organización pues eran los chamanes. Pero como los europeos no entendían eso, entonces lo llamaban hechiceros, porque ellos sí tenían hechiceros, hechiceras, brujas, etcétera, ¿no? Y en las representaciones de Guama Poma se ve aquí distintos tipos, ¿no? El hechicero de veneno, el de fuego, que chupa, de los sueños, de los agüeros, ¿no? Entonces aquí lo representan y aquí vemos un hechicero chupando, ¿no? Unos hechiceros, bueno, de distintas funciones. Entonces, fueron considerados curanderos, amoreros, hechiceros, exorcistas, consejeros de emociones, gente que anunciaba el mal y duros sucesos. Hay una bibliografía muy amplia, esa presentación queda aquí, usted la puede presentar. Entonces, a Ezequiel Uricochea, que fue nuestro primer historiador en el siglo XIX, le llamó la atención, decía, estos españoles no entendieron a las sociedades indígenas, eran organizadas, ¿no? Y todo gracias a que tenían una institución que era la universidad en tiempos antiguos, el chamanismo. El chamanismo es el equivalente a las universidades de hoy día, porque eran las personas que estudiaban, que tenían conocimiento, y era un conocimiento muy complejo, porque no solamente eran las enfermedades del cuerpo, eran también las enfermedades del mundo, era que tenía que predecir, tenía que escuchar, ¿no? Y morían temprano, no vivían mucho, ¿no? Primero por todo el proceso de aprendizaje muy riguroso, y segundo porque de tratar tanto enfermo, pues algo se le pega. Entonces, habitualmente, y hemos visto los cuerpos de chamanes y ya se los vamos a mostrar. Entonces, la causa de que estas sociedades fueran organizadas era precisamente el chamanismo. Bien, es una institución milenaria, más antigua que el catolicismo, budismo, judaísmo, islamismo, lo que ustedes quieran, mucho más antigua, mucho antes que llegara Jesús o Mahoma o Moisés, ya existían los chamanes, ya existía el chamanismo, ya existía gente que creía que teníamos cuerpo y alma y que había que cuidar, y para ello pues, se tocaba ver otros mundos. Y el arte rupestre es una de las manifestaciones precisamente de esas expresiones chamánicas y se remonta a más de 40.000 años. Entonces, el chamanismo es mucho más antiguo, ¿no? Es más antiguo que cualquier otra religión. Y no es una religión, ¿no? Porque es un ejercicio práctico. Es conocer el mundo para actuar en él, para poder sanar, para poder curar, para poder mantener las cosas en orden. Entonces es mucho más antiguo. ¿Por qué es importante estudiarlo? Ustedes no pueden entender la estatuaria si no entienden el tema chamanismo. Simple y llanamente. Porque todo estuvo intermediado por un chamán, o sea, un sabedor, sabedora, lo que fuera. Y en las esculturas está reflejada toda la sociedad. De la sociedad pues tiene su sacerdote, tiene su exorcista, tiene su partera, tiene su sanadora, ¿no? Y tiene el dueño de los animales, porque todo tiene su dueño. Y tiene que haber un culebrero, porque hay culebras y hay venenosas, y hay que evitarlas, y si le pica pues tienen que curar a la persona, ¿no? Y hay personas que comunican conocimientos, que invocan espíritus, entonces hay que saber de todo. Entonces es muy importante saber el tema del chamanismo. Es general, desde Alaska hasta la Patagonia. Desde Alaska hasta la Patagonia hay chamanes, ¿no? Desde los esquimales hasta los patagones, todos, absolutamente todos practicaban el chamanismo y se llamaba de diferentes maneras. Y por eso es milenario. Tenemos evidencias arqueológicas de chamanes con su parafernalia y un tipo de entrenamiento muy especial. Y realizar diferentes oficios, curar, sanar, predecir, organizar rituales, parteras, exorcismo, y ha persistido hasta ahora. Y precisamente una de las claves para que las sociedades indígenas puedan sobrevivir es mantener el chamanismo. Pero los jóvenes ya no quieren ser chamanes. Con su celular, su moto, su televisor, ustedes quieren hacer otras cosas y no quieren sufrir a través de estos ejercicios tan rigurosos para convertirse en chamanes. Entonces, es un problema gravísimo para las sociedades indígenas que no tienen chamanes. Y los chamanes son los que saben. Aquí en el Magdalena, en el Huila, ¿cómo se llama? El Tijuana.
y usted pasa por Espinal y ahí está el Moal, ¿no? Y todos son dichos, Moal, la Papazola, la cabeza, todo eso, ¿no? Entonces, es un, y además que permite entender qué pensaba la gente sobre la vida y la muerte, eso que se llama la cosmovisión. Entonces, que el mundo se divide en tres partes, de arriba, de medio y de abajo, que podemos intermediar, podemos trascender hacia arriba volando como un ave o hacia abajo gateando, ¿no? Como una persona. Entonces, les he hablado de la fuente etnográfica de los indígenas, el comportamiento de las sociedades, ¿no? Sobre todo las zonas de Santa Marta, los coquis son los que nos han preservado eso. Los otros están muy modificados, pero aún así, en los años 70 se realizaron muchos estudios etnográficos, Stephen Jones y Christine, y sobre todo Raúl Matos, y ahora pues hay unos etnógrafos recientes como Luis Cayón y otros, ¿no? Que han venido trabajando eso. La etnohistoria, ¿qué es la etnohistoria? Son los documentos que dejaron los españoles en el siglo XVI y que dieron cuenta, bajo su concepción, su visión medieval y cristiana, sobre estos llamados brujos o hechiceros, como los llamaron. Y finalmente tenemos la arqueología. Y la arqueología se ha basado, por un lado, en la iconografía, las esculturas, aquí todo el que ven dice, este es un chamán, pues esto, las visiones microporiéticas de Héctor Llanos o otras percepciones de Belandia, etc. Entonces, y sobre todo en el arte rupestre de Castaño, Anderham, que han trabajado, etc. Entonces tenemos diferentes fuentes, ¿no? Por un lado, la arqueología que provee las evidencias materiales, ¿no? La arqueología que se refiere al análisis de los restos óseos, donde se ha analizado el cuerpo de las personas chamanes. Tenemos chamanes y chamanas. ¿Y cómo eran? Eran jóvenes, desde pequeños las escogieron, fueron sometidas a un ayuno riguroso, cosas, pero otras estaban los dientes y huesos, etc. Tenemos la industria de los documentos del siglo XVI y la etnografía. Entonces, la invariante del cosmos estratificado, llámensele maya, llámensele inca, llámensele tercero, ¿no? Entonces tenemos el mundo de arriba, los astros, espíritus aliados, tenemos el mundo del medio, el mundo de abajo y el chamán que se puede proyectar. Por eso las pirámides lo que intentan es proyectar hacia arriba, ¿no? El mundo del medio. De hecho, en Teotihuacán, la pirámide mayor, pues está sobre una cueva. Esta es la conexión del inframundo con el mundo del medio y la idea es proyectarse hacia el mundo de arriba. Y todo eso es plasmado en sus construcciones. Entonces la maloca es una representación de ese cosmos. El techo, pues la bóveda celeste, ¿no? Las columnas, el piso y donde se entierra la gente. Bien, entonces ese es un mundo estratificado. Y eso es lo que usted ve, cualquier persona ve, el mar, unas lomas bajas, unas medias y muy altas. Entonces es un mundo estratificado. Y eso se refleja en las urnas funerarias que tenemos. La persona que sabe lo muestra en posición hierática, ¿no? Sentado, meditando, ¿no? Adornado sobre una tapa, que es el mundo de arriba. Tenemos el mundo del medio, el cuello, y el mundo de abajo, porque consideraban que nosotros tenemos que regresar al útero de la madre tierra. ¿Dónde la entierran? La tierra. ¿Y qué es la tierra? El útero de la madre tierra. Y si usted muere el niño, pues es como si hubiera abortado, entonces tiene que regresar al útero de la madre tierra y actualmente era enterrado o inhumado en unas funerarias, aunque también hay algunos que eran inhumados en eso. Las tumbas también es un reflejo entre el mundo de arriba, el mundo de medio, que es el pozo, y la cámara, el mundo de abajo, que constituye el útero de la madre tierra. Este es un signo muy interesante aquí de la escultura que es de la Citra Sec, donde se refleja el ave desplegada, el caimán y aquí un cangrejo. Eso da para la presentación. Y entonces el chamán es una persona que sabe, que es escogida por sus cualidades, porque sueña, porque tiene sueños premonitorios y también porque es sometido a un ejercicio fuerte. Considera un espíritu guardián, entonces él no anda solo, tiene espíritus guardianes, ¿no? Que son los que lo acompañan. Todos tenemos un espíritu guardián, todos, como decimos aquí, un angelito.
Todos tenemos una herencia. No es alguien, algún familiar, lo que sea. Entonces ellos también tienen que conseguirse su espíritu de guardias. Y es un intermediario, entonces fungen diferentes roles: curanderos, sanadores, exorcistas, etc. ¿Sí queda preguntar? Yo pensé que en la anterior imagen que nos mostró, que hablaba de un caimán, águila y... Bueno, eso lo vemos más con mayor detalle más adelante. Hoy, hablando con don Hernán, que está aquí presente justamente, nos habló también con las estudiantes chinas, pensaron también que era un dragón. Pero yo, viéndolo ahorita con la imagen en el video vi, pensé tal vez en una copa de dorada o tal vez hasta un murciélago. Bueno, ya hablaremos de eso. Y entonces, hay diferentes representaciones de chamán, ¿no? Tenemos la sanadora. Esta es una sanadora, no es un elefante, es un flauta. Tiene una aura grandísima, mide toda la aura. Este también tiene su aura, está con los báculos, los bastones de poder con los cuales invocan espíritus. Este es otro chamán acompañado de animales. Entonces, todos tienen sus espíritus aliados, que puede ser una serpiente, un caimán, un jaguar, etc. Y el exorcista mayor, ¿no? Y este mide la aura. Entonces, generalmente son representados con un aura muy grande, ¿no? Este tiene un signo bastante particular, igualmente este. Entonces pueden ser representados en estado de trance, convirtiéndose en un jaguar, ¿no? Dragones, ¿no? Porque no tienen dragones. Y copas tampoco, porque no tenemos copas como las de la iglesia, ¿no? Pero sí existen otro tipo de copas. Entonces se representan como persona que sabe. ¿Y cuál es la persona que sabe? Pues la que puede interpretar la cosmovisión, que tiene un aura bastante grande. ¿Y cuál es la principal característica de ese chamán? Poder volar. Poder volar, o sea, trascender el mundo terrenal, el mundo material, y con su alma, cuerpo, lo que sea, ver otras realidades. Y esas realidades pues las pueden plasmar en las esculturas, en las vacías, etc. ¿No? Tiene el poder de combatir contra los malos espíritus, porque no todos los espíritus son buenos, hay espíritus malignos, y entonces cuando se le mete a la persona hay que practicar un ritual de exorcismo. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene a sacerdotes que estudian en Roma para convertirse en exorcistas, ¿no? En esta se produce una magia. Es el mediador entre los diferentes mundos, ¿no? Eso llamados brujos, hechiceros, etc. Pues son curanderos, rezanderos, parteras, exorcistas, dirigen los rituales, todo. Entonces, como les comentaba, son los que organizan todos los rituales desde que nace hasta que muere la persona. Y están pendientes no solamente de eso, sino de mirar el horizonte, cuando va a llover, cuando hay que sembrar, cuando hay que recoger, y organizar el ritual de riqueza por la buena cosecha que la gente tuvo. ¿Cuál es el objetivo final del chamán? El sabedor o sabedora. La vitalidad de la sociedad. Esa es la riqueza, no el oro, ni la plata, ni los bienes materiales, es la vitalidad. Que la gente tenga comida, que tenga hijos suficientes para poderse reproducir y poder sobrevivir. Eso es lo que buscan los chamanes. ¿Cuál es la particularidad americana? Como tenemos una biomasa tan diversa, tenemos muchas que hay tantas que conocemos algunas, pero otras no. El borrachero, el cacao es una planta psicotrópica. Ahí donde lo ven, pero hay que saberlo preparar para extraer la teobromina. Yaruma, claro. ¿Sí? Los venenos de las ranas. La pasiflora, que es el borrachero, ¿sí? No, hay una cantidad. Entonces, esa es una particularidad del chamanismo americano, el uso de sustancias psicotrópicas. El tabaco concentrado, el chibú, andil, como lo quieran llamar, el mismo ají, cuando lo soplan y lo absorben, ¿no? El yoco. Entonces, esta es una característica muy especial del mundo americano, que tenemos una gran diversidad, no solamente de plantas, sino también de animales que tienen sustancias que pueden ayudarle a que la persona trascienda esta enfermedad. Entonces, desde el punto de vista etnográfico, que es el estudio de las sociedades contemporáneas, los
En una parte donde mejor se ha conservado es en la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente entre los coles. Todo grupo humano de la sierra tiene que tener su mamo, mama, bama, como lo quieran llamar, ¿no? Y tienen también una cosmovisión y tienen también unos conceptos que son universales, ¿no? Para ellos el mundo no se divide en 3 partes, sino en 9, ¿no? Y recuerden porque son los Kogi, los Arhuacos, los Huivas y los Cacuamos, ¿no? Rinden culto a la fertilidad. Entonces usted pregunta, ¿por qué hay varones con el pene parado? Eso se llama posición equifálica, ¿no? No es que sea sexual, es que es vitalizador, ¿no? Entonces para ellos casar es como practicar un acto sexual, sembrar es como practicar un acto sexual, y por eso colocan unos penes grandes, ¿no? Ustedes si conocen Villa Leyva en el Infinito hay unos falos grandísimos, ¿no? Para fertilizar el suelo. Y acá también tenemos esculturas con falos, ¿no? Sobre todo en el alto lavapatas, ¿no? Donde hay unas manifestaciones de eso. Precisamente lo que se busca es vitalizar, no el sexo, es la reproducción, la vitalidad de la sociedad. Entonces, tiene la ley general de la madre, ¿no? La madre que da, los dueños que otorgan permisos, todos tienen dueño. Las plantas, los animales, el agua, los peces, todos tienen dueño, y el chamán es el intermediario, ¿no? Con los dueños. La muerte que llama. Hay uno más importantísimo, ¿no? Es increíble, pero el padre José Vinalesa, en los años 50, que vivió en la Sierra de la Santa Marta, se sorprendía, ¿no? Decía, esos mamos tienen un poder impresionante, pueden hacer llover, pueden hacer que cese la lluvia, ¿no? Pueden curar enfermedades. Inclusive había un mama tan importante en los años 50 que el gobierno nacional construyó una carretera hasta la casa de él para que llegaran pacientes y lo buscaran. No solamente indígenas, ¿no? Ustedes ven consultorios de indígenas en Santa Marta, en Valledupar, en San Juan del Cesar, ¿no? En Riohacha, de mamos que atienden a pacientes occidentales, no solamente enfermedades del cuerpo, sino también enfermedades del alma. Entonces, para ellos es muy importante eso y todos tienen, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta también desde el punto de vista arqueológico. Y es que hay un tipo de arqueología que busca, trata de ubicar a los ricos y pobres. Entonces, ¿quiénes son los ricos en la arqueología? Pues los que tienen cerámica suntuosa, tienen por años, ¿no? Casas grandes, etcétera, pero no tienen en cuenta que todos los grupos indígenas tenían su templo, curva o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque todos practicaban rituales y en esas casas se reunían los que practicaban rituales. La gente se pregunta, ¿por qué las mujeres no mampean? ¿No? ¿Por qué no consumen yo por las mujeres? Porque les puede afectar de pronto el órgano reproductivo. Exactamente, por el tema de la reproducción. Pero el hombre sí lo afecta, ¿no? Las mujeres en la Sierra de la Santa Marta se quedan, que los hombres se lo pasan mandeando y no. Sí. Entonces, esos términos, vitalidad, fertilidad, supervivencia, esa es la riqueza para ellos, ¿no? Para el español era el oro, y ustedes buscaban el oro y vendían, no entendían, pero eso ¿por qué andan detrás del oro? ¿No? Para nosotros es tener fertilidad, tener comida, que haya lluvia, ¿no? Y lo que representa eso son los caracoles marinos. Entonces, los caracoles marinos es uno de los elementos importantes, primero porque son difíciles de conseguir aquí, ¿no? Usted los encuentra acá en San Agustín, también en el Valle Cálido, ¿no? En muchas partes se encuentran caracoles marinos porque son sinónimo de lluvia y buenas cosechas y también de fertilidad. Entonces, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos, etcétera, ¿no? Esto es parte de la parafernalia con que se entierran en la Sierra de la Santa Marta, que son piedras de color. Ellos consideran que esas piedras tienen poder, que la verde sirve para tal cosa, la roja para tal, la transparente, la negra, etcétera. Entonces, cada una cumple su función y para ellos es importantísimo y ya no las producen. Entonces, ahora los mismos mamos compran esas tumas que se llaman, esas piedras de colores, para realizar lo que ellos llaman pagamento. ¿Por qué se llama pagamento? Porque es pagarle a la madre tierra y al sol, ¿no? Al padre sol, por lo que nos ha dado. Entonces, en
un agradecimiento por ese pagamento, o sea, ofrendas. Los ingas, capsas, zonas, pues tienen a sus taitas, ¿no? En donde le enseñan a la gente, conocen diversas propiedades del yajé, pues son chamanes muy poderosos, ¿no? Someten a los jóvenes a un ejercicio muy riguroso con privaciones, estrategias para subir en ambientes conocidos, ¿no? Como dice, gastarse toda la vida aprendiendo con paciencia, conciencia y conciencia, como dicen estos investigadores Inson y Guerrero. Los taitas, igual, ¿no? O sea, todos son sometidos a un proceso de aprendizaje desde pequeños, seleccionados por sus capacidades o porque son hijos de taita. Entonces, llámese el taita, llámese el yajecero o maloquero, lo que sea, todos son chamanes. Y miren la corona de plumas. ¿Qué significa? Un aura grande, ¿no? Y hay personas que ven el aura. Yo conocí al padre Huertas, y el padre Huertas era buenísimo viendo el aura de la gente. Su aura llega hasta esta parte. Hay gente que ve el aura. Y como dice este chamán, hay que curar antes. Chapune, que fue entrevistado por Clara Banderrán, dice: uno no siembra sino más, uno no pesca sino más, uno no caza sino más, uno no come sino más. Pero por el ritual cristiano, la gente antes de comer se santigua, ¿no? Y se bendice por los alimentos que recibió. Ellos igual, no comen así nomás, sino que dan gracias por haber recibido esos alimentos, lo que llaman curar antes. Son los que seleccionan el lugar de la siembra, porque por los olores, los colores, saben cuáles son las plantas, cuáles son los suelos y qué tipo de yuca. Conocen hasta 200 variedades de yuca y saben que una sirve para el suelo arenoso, gredoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y son los que curan y hacen control. Esto también es importante. El chamán tiene que hacer un recorrido de su territorio, pero no en avión ni a pie, ¿no? Desdoblándose. Y por todas las noches tiene que hacer un recorrido. ¿Dónde están los peligros? ¿Qué se puede aprovechar de los peces, de las plantas, de los animales? Entonces, permanentemente están haciendo un recorrido. Entonces, hacen un monitoreo diario del territorio y también para ver dónde están los riesgos. Y por eso organizan lo que se conoce como el policultivo. En el ámbito de los pictogramas, ¿no? El oeste. Eso es lo que se llama el policultivo, ¿no? Donde colocan plantas, conocen la simbiosis, cómo se emparentan las plantas, no hay que desbarar el frijol y alrededor del frijol, pues el frijol, el maíz y la uyama. El frijol necesita nitrógeno, el maíz necesita nitrógeno, el frijol le aporta nitrógeno y el maíz le aporta pues un soporte al frijol y la uyama cubre y retiene la humedad. Entonces, conocen dónde sembrar la yuca, la coca, etc. Y esto es lo que se llama un policultivo, que eso asegura una productividad permanente porque las plantas florecen y brindan frutos en diferentes épocas del año, pero hay que saber dónde sembrarlas y eso lo conoce el chamán por el suelo. ¿Y cómo conoce el suelo? Pues no abre un hueco, sino que mira qué tipo de planta es, qué color tiene, qué olor suelta, y de acuerdo a eso pues sabe qué tipo de suelo es. ¿Cómo se representan los chamanes? Con el aura. El aura. Haces de luz. Y no solamente en la cabeza, sino también en el cuerpo. Entonces, habitualmente ustedes ven estos símbolos, ¿no? De personas con mucha aura. Otros símbolos. Esto es lo que se llama la iconografía rupestre simbólica o geométrica. No la entendemos nosotros porque no es análoga. Análoga es que dibujan un bichito, entonces le colocan la cabeza, la patica, etc. Pero esto es muy difícil de interpretar y esto está precisamente en el parque arqueológico de Facatativa. ¿Qué significa eso? Eso habitualmente es el agua, ¿no? Esto que se puede significar un territorio que está limitado por tal, esto también, ¿no? Entonces, ¿qué hace un chamán? Ordenar, monitorear, ordenar, curar, sanar, prevenir las enfermedades de todo tipo, cuerpo, alma, espíritu y también de vida. Y en el material que más se ha plasmado de esa cosmovisión
es la orfebrería. Usted ve la orfebrería Sinú, la orfebrería de la Sierra de Santa Marta, es impresionante. Generalmente presentan aves, el chamán con sus alas desplegadas, o el chamán en forma de murciélago, ¿no? ¿Y quién es el murciélago? El que bendice. Y todos tienen su significado, ya vamos a ver. Entonces tiene que hacer recorrido mental y atender un ritual de paso importantísimo. Esto nos hace pensar en la sociedad occidental. Los jóvenes tienen el cuerpo de un adulto, pero no tienen el cerebro del adulto, porque es lo último a madurar, que madura a los 32 años, pero ya tienen cuerpo de adulto. Entonces hay que templarlos, hay que organizarlos para que sean buenos adultos. En nuestras sociedades eso no existe. Crecen como sea y ellos se organizan ya con el tiempo, muy mayores. Pero en estas sociedades donde eran pocos y se necesita gente que esté organizada el ritual del Yurupari, que tiene diferentes nombres, que es el paso del adolescente al estado adulto. Entonces lo someten a un ritual muy riguroso, ¿no? Lo azotan, los mayores lo azotan, hace una fila, lo azota todo el mundo, le hacen meter las manos en los hormigueros con hormigas muy tóxicas, o lo someten a humo y hay que diga ay. Si dice ay, vuelve a repetir todo el ejercicio. ¿Para qué? Para templar precisamente el espíritu, ¿no?, de esos jóvenes que se van a convertir en adultos y puedan organizar una sociedad más estable, más ordenada. Y es el depositario del conocimiento. Usted mire cómo lo refleja. Con una aura grande que se representa con haces de luz, ¿no? Mire, aquí igual, no solamente el ave que vuela, sino también con aspecto de murciélago, ¿no? Y esto es un chamán dibujando a otro chamán, dibujándole el aura. Este es el aura del chamán. El aura del chamán, y este tiene muy poderoso. Bueno, esto está en el Salón de Corinto, aquí no juega. Hay un rincón chamánico. Entonces, debe conocer los mitos, ¿no?, comunicarse con los espíritus auxiliares. Y existe toda una parafernalia, entonces se ponen plumas, se colocan piedras de animales exóticos, se colocan piedras, cuarzos sobre todo, ¿no?, resinas, plantas de poder, minerales de poder, animales de poder, colmillos de caimán porque quieren absorber la energía del caimán. Entonces toda esa parafernalia, cuando se muere el chamán, se la colocan para que lo acompañe hacia la otra vida. Algunas cosas se conservan, todas estas plumas no, eso se descompone, pero hay otros elementos, ¿no?, que sí se conservan. ¿Y qué hacen? Protegen el cuerpo. No lo meten en las huecos sino más, sino colocan una cama con algo, ¿no? Luego le colocan objetos rodeando la cabeza, encima de la cabeza, encima del cuerpo, y así. Entonces van protegidos, y eso es lo que ha detectado la arqueología. ¿Cuál es la principal fuente de estudio, no? Pues la iconografía chamánica de la orfebrería. Hay un trabajo muy bello que se llama Orfebrería de Chamanismo de Mágico Mato, ¿no? Hay otros trabajos sobre el arte rupestre, ¿no? Trabajos sobre también iconografía de los volantes de uso, vacías, etcétera, ¿no? Hay una serie de trabajos y pues todos ven chamanes, ¿no? Aquí Héctor ya nos dio chamanes jaguares aquí en San Agustín, ¿no? Otros ven chamanes, dioses y bestias míticas, ¿no?, en el oro y en la cerámica, ¿no? Entonces fíjense, en español, en francés, en inglés, etcétera, hay muchos trabajos que tratan precisamente sobre el chamán. ¿Y qué es lo que ven los chamanes? Entonces, hay como 3 fases, ¿no?, dependiendo de la intensidad de las pintas, como le llaman ellos, ¿no?, donde ven unos elementos ahí geométricos, luego esos elementos comienzan a adquirir movimiento, luego ya ven seres que pueden ser antropomorfos, o zoomorfos o antroposomorfos, o sea, en forma de humanos, en forma de animales, o en forma de humanos y animales humanos. Entonces, en esas pintas perfectamente pueden ver elementos que posteriormente plasmaron en las esculturas. Entonces, ustedes se dicen, ¿por qué son tan diferentes? No hay ninguna estatua igualita a otra. Son pintas diferentes.
que vieron chamanes y que las plamaron, unas grandes, unas pequeñas, ¿no? Pero cada pinta es diferente porque dependiendo de las circunstancias y también del chamán. Pero en el arte rupestre es donde más se ha observado, ¿no? Los trabajos de Carlos Castaño y Van der Hamen, ¿no? Enrique Bautista cuando creía en el chamanismo, porque ya no creía. Nada. Sí. Y pues todo ha sido interpretado, ¿no? ¿Y quién entiende eso? Los indígenas. Y hay un ejemplo, que aquí ustedes ven, acá ven, un arqueólogo dice, no, eso es megafauna, o sea, de fauna que ya se extinguió. Otros dicen, no, eso no es megafauna, sino perros de guerra. Caballos, vacas, etc. Y estas son las pintas que vieron los chamanes pre-cerámicos, o sea, antes que se desarrollara la cerámica en el parque arqueológico de Magallanes. Chamanes poderosos, ¿no? Con mucha energía, ¿no? Un aura bastante grande, diferentes expresiones precisamente de eso. Y mire cuál es la otra característica de los chamanes, las máscaras. Las máscaras no son como el 31 de octubre que cualquiera se la pone, no. Esas máscaras se las ponían los chamanes, ¿no? ¿Y qué formas tienen esas máscaras? Pues unas son, ¿cómo era un chamán? Por ejemplo, esto es del Valle del Cauca. ¿Cómo era un chamán del Valle del Cauca? Mira, aquí está pintado, con su máscara, con su cuerpo tatuado, ¿no? Con la significación del mundo, que tiene unas sogas para descender al mundo de abajo, ¿no? Dice esa representación de la máscara, está en estado de éxtasis con los ojos pequeños y la boca cerrada. Algunos tienen forma de murciélago como este, otro murciélago en estado de éxtasis, este que se les salen gusanos por todos lados. Mire estas otras, pues tienen muchas diferencias. Y tienen también vasijas para llamar a los espíritus, son las llamadas alcarrazas. Cada vasija suena como está ahí pintado. Entonces, ¿cómo sonará esta? La alcarraza de la muerte. Mire, forma de ave, de humanos, con su pinta. Hágale clic, por favor. No. Atrás, hágale clic aquí. It's a folk song. What the sound? Hay algo ahí adentro. Let's pick it. Wow. ¿Y luego pasan por ahí? Ya venimos por allá. Sí. Ahí está. Es ornitomorfos, vados, females, mucho culture. This is just the sound of the wind. That there's water in there. ¿Y luego pasa por acá por abajo? Acá ductos. Wow. This is morphos, the vados, monkey sound. Es antropomorfos del madre. La botella antropomorfa con cámara por delante. Silba como hombre silba. El imperio le contesta. Tapando las dos bocas por algo se escucha nuevamente el sonido del agua con la vuelta del suelo. Es de pequeños silbatos, colibríes. Se canta como colibrí. Hay 4 veces esto. Esto lo hacen aquí, subiendo el parque. Hay una ocarina que es una ocarina antilomorfa y que es la Pachamama, pero Chari, con 4 registros.
existen numerosas carrazas, las de aquí son pequeñas, ¿no? Como que trataron de imitar las del valle, pero no tuvieron el éxito. Otro material que ha sido muy estudiado es la orfebrería del chamanismo, ¿no? Los murciélagos, ¿no? Miren los murciélagos, las alas desplegadas del chamán, ¿no? Aquí pues eso tiene una representación bastante compleja que puede estar relacionada con la cosmovisión de ellos, ¿no? Pero quizás donde mejor plasmaron fue precisamente tanto en el arte rupestre, en el arte rupestre, como también en la orfebrería. Y por supuesto, pues esa iconografía se manifiesta también en esa escultura, ¿no? Esta es una representación con los colores que hizo César Velázquez en su tiempo, ¿no? Donde muestra los colores de la coral, los colores de la coral pues es muy poderosa con su veneno, ¿no? Y también se refleja en las plumas, en los instrumentos musicales, ¿no? Y por supuesto en el arte rupestre. Bueno, entonces, vamos al tema. La única parte en Colombia y de las pocas partes del mundo donde tenemos unos personajes y un bestiario muy diverso, muy complejo de interpretar, es San Agustín. ¿Y por qué San Agustín? ¿Qué tiene San Agustín? ¿Por qué no lo hicieron en la sierra, que también es montaña? ¿No? ¿Por qué no lo hicieron en la selva amazónica, que tiene tantos puntos de poder? Por los volcanes. ¿Qué necesita un chamán? Energía, ¿no? Además de las plantas psicotrópicas, energía. ¿Cuál es la energía del Alto Magdalena? Hay 30 conos volcánicos en el Observatorio Sismológico del Sur Occidente de la Universidad del Valle. Ha reportado 30 conos volcánicos en el sur de Huila. ¿Ustedes los conocían? 4 conos volcánicos en un tello en San Agustín, 9 conos volcánicos en Islos, todo ritualizado, la pelota frutal, la horqueta, el Alto de los Ídolos, todos ritualizados. Y yo pienso que hasta de pronto el Alto de la Plata pudo haber sido un volcán monogenético, o sea, evolucionó una vez, se apagó y ya, se durmió. Entonces, la fuente de energía aquí estaba primero en el vulcanismo, ¿no? Que es un alto riesgo, por supuesto, cuando erupciona, pero una vez que todo lo que expulsa es sepultado, convierte a los suelos más fértiles. ¿Y qué tiene el sur del Alto Magdalena? De los 10 municipios productores de café, 6 están aquí en el Huila. Y durante muchos años la Federación de Cafeteros estuvo ocultando que el café se estaba moviendo para el Huila. Y hoy día la región que produce no solamente más café en volumen, sino café de calidad. ¿Y cuál es la clave? Los suelos fertilizados por los oligoelementos que expulsan los volcanes. Entonces, yo ya les había expuesto un ejercicio sobre la variación funeraria, ¿no? Donde encontramos varias cosas interesantes. Primero, que hay una variación en el tiempo, unas cosas son las tumbas del trono antiguo, el clásico reúne del reciente. Hay una variación espacial. San Agustín es una cosa, Isnos es otra, desde el punto de vista de las prácticas funerarias. Y en cuanto a la tradición escultórica, ¿no? Pero hay un inicio y hay una reproducción. ¿Dónde empezó todo? Víctor González dice que en la mesita B, no es cierto. Nuestro colega Hernán Ordóñez dice que en la periferia, tampoco es cierto. Todo empezó en el Alto de la Paz. Está la fecha más antigua, 5250 antes del presente. Tiene todas las tradiciones, hay un sarcófago del periodo formativo, muchas tumbas del clásico y tiene tumbas del reciente, lo que no tienen otras visitas. Tiene un cementerio infantil, brindándole energía al chamán que está ahí. Tiene la tumba 1 tiene una estatua antropofalo y todo está en posición del día antifálica, o sea, de vitalidad. Y es la parte más elevada. Tiene una visión de 360 grados. Y lo más importante, tiene toda la evolución de las esculturas. ¿Ustedes quieren saber
cómo fue el cambio en el tiempo, que eso no le ha prestado atención, de la tradición escultórica en San Agustín. Vayan al Arco de las Patas y miren, desde una talla de una pequeña laja, ¿no? Muy primitivo por supuesto, ¿no? Él usa un material bastante blando que está muy erosionado hasta la máxima expresión, que es lo que llaman el doble yo, que no es un doble yo, es un triple yo. Está el humano con su pene erguido, pitifárico, y está un animal encima y otro atrás. Y algo que no pueden ver en otras partes, pero lo vio un chamán poderoso, un elefantoide, de los colegas, los guías, ¿quién le va a querer puesto a usted que hay un elefante trepado? No es una anta, no tiene la trompa de la anta, no tiene los colmillos de la anta, es un elefantoide. Y eso es un chamán muy poderoso que voló, vio otras realidades y algún escultor plasmó así. Entonces, se hizo una sistematización, ¿no? Le metimos varias cosas a eso. Por un lado, pues, un acercamiento para ver cómo fue la evolución de las esculturas. Si tenemos toda la evolución en el Alto de las Patas, pues eso debe estar plasmado en San Agustín. Luego, la variación espacial. Y finalmente, algo que es más complejo y muy subjetivo, que son los personajes y el bestiario, ¿no? Uno dice, no, es una cosa, otro dice otra cosa. Entonces, sistematizamos las estatuas que están ahora conservadas, 252, y las dividimos por el sitio, ¿no? Fíjense que otra vez la mesita vela que tiene no solamente mayor número de tumbas, ¿no? Sino también de esculturas, y mesitas en general, pues tiene casi 44% de todas las esculturas, ¿no? Naranjos, vistos, etc. Y aquí está la distribución. Hay un trabajo que es del año 87, pero muy juiciosas, María Lucía Sotomayor como María Victoria Uribe, hicieron un inventario, ¿no? Y tomaron escultura por escultura para ver quién la había analizado, cuándo y dónde fue registrada y dónde se encuentra actualmente. Entonces, yo creo que de los inventarios más importantes que hay es el año 87. Entonces, yo tomé cada escultura, monté una base de datos, escultura por escultura, el lugar, las características antropométricas. Esto se llama